Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de guardar nuestro corazón, guardando nuestras actitudes. La palabra de Dios, en primer lugar, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos enseña, nos ordena que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, va a salir de nuestro corazón la muerte. Por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios nos enseña también en Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero el enemigo viene para robar, matar y destruir esa vida, de tal manera que si no cuidamos nuestro corazón, le estamos dando lugar al diablo para que nos arruine esa vida abundante, bendecida en victoria que Jesús tiene para cada uno de nosotros. En tercer lugar, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que como nosotros pensamos en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, así vamos a vivir. Y eso de lo profundo de nuestro corazón son precisamente nuestras actitudes. Las actitudes son la posición que adoptamos frente a Dios, frente a la vida, frente al mundo, frente a las demás personas. Y junto con lo que pensamos, sentimos, vemos, etcétera, va a determinar nuestras acciones. De hecho, nuestras actitudes van a determinar mucho de lo que pensamos, de lo que sentimos, etcétera. Y porque las actitudes salen del corazón. Cuando Dios manda a Samuel a ungir a David y Samuel comienza a ver a los hermanos de David cuál podría ser el ungido, Dios le dice algo que es muy claro y le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, de tal manera que no es tanto lo que hacemos o lo que manifestamos hacia los demás o los resultados que tenemos, cuanto el corazón del donde surgen esas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos manifestar una actitud muy espiritual, una actitud muy bondadosa, cosas por el estilo, pero en el fondo de nuestro corazón, tanto lo espiritual, esa actitud espiritual o esa actitud de bondad es simplemente una fachada para ocultar las verdaderas intenciones de nuestro corazón, que podrían ser obtener fama, aprobación, etcétera, de las personas en lugar de la aprobación de Dios. Las actitudes van a determinar realmente cuál es el verdadero motivo de nuestro corazón. Tenemos dos ámbitos o dos posibilidades en cuanto a nuestras actitudes. O las actitudes o nuestras actitudes son las que Dios forma en nosotros, o bien nuestras actitudes van a ser las que formó la cultura, el medio ambiente, el mundo, las demás personas y el diablo, porque en última instancia detrás del ambiente, detrás de la cultura, detrás del mundo, quien verdaderamente está es el maligno, de tal manera que nuestras actitudes o vienen de Dios o vienen del maligno. Si nuestras actitudes vienen del maligno, parecería que son nuestras propias actitudes, pero la palabra de Dios dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. En tanto que si tenemos las actitudes de Dios, nos va a ir bien en la vida, las actitudes que vienen de Dios. ¿Y cuáles actitudes vienen de Dios? En primer lugar, el temor de Dios. Dice la palabra que el temor de Dios
lo primero que necesitamos, y antes aún del temor de Dios, lo que necesitamos es rendirnos delante del Señor, entregarle nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos enseña que la verdadera vida comienza cuando usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Dice la palabra que el Señor Jesucristo vino para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Y vida eterna significa vida, tanto en la tierra como en la eternidad. Y esa vida es la vida de Dios, la vida Zoe. De tal manera que lo primero que necesitamos para poder tener las actitudes correctas es tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Lo siguiente es el temor del Señor. Recordemos que la palabra dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y la sabiduría es vivir conforme a la palabra de Dios, de tal manera que si vivimos conforme a la palabra de Dios, si vivimos en la sabiduría de Dios, vamos a vivir en la plenitud de la vida de Dios. En segundo lugar, necesitamos agradecimiento. Un corazón agradecido es un corazón alegre, mientras que un corazón quejoso es un corazón triste, un corazón negativo, un corazón falto de optimismo, falto de esperanza. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 100, versículo 4, que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y también Primera de Tesalonicenses 5:18 nos manda que seamos agradecidos en todas las cosas, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Otra actitud que necesitamos que esté en nuestro corazón, y estas actitudes las forma el Espíritu Santo mediante la transformación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Una vez que somos salvos, la siguiente actitud es el amor y la obediencia. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que el que ama al Señor obedece sus mandamientos, y nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir conforme a sus principios, a sus mandamientos. También en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, la palabra de Dios dice que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo, y la santidad es parte de la obediencia, de la sabiduría y por lo tanto de la vida plena y abundante que tenemos en Cristo. Y otra actitud que también necesitamos que se desarrolle en nuestro corazón, que le debemos permitir al Espíritu Santo que desarrolle en nuestro corazón, es el hambre y la sed de Dios, es la comunión con Dios. La palabra dice que si tenemos comunión con Dios, vamos a ser prosperados en todas las cosas, en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. También el Salmo 42, versículos del 1 al 2, dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? También el Salmo 63, versículo 1 dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y anda donde no, anda donde no hay aguas. En Santiago capítulo 4 versículo 5 la palabra de Dios dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, de tal manera que nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo forme todas estas actitudes en cada uno de nosotros, transforme nuestras actitudes. Veníamos del mundo con las actitudes del mundo, ahora necesitamos desarrollar las actitudes en Cristo, y eso es con la ayuda del Espíritu Santo. Lo único que necesitamos nosotros hacer es la disponibilidad de hacer morir esas viejas actitudes por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para ello, y además nos guía a desarrollar las actitudes del Espíritu, de tal manera
que la clave para una vida abundante, una vida bendecida, comienza por que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos, neguemos nuestros propios caminos, los viejos pensamientos de la vieja manera de vivir, como dice Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, que nos despojemos del hombre viejo, y eso implica de las actitudes del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del hombre nuevo que está creado en la justicia y santidad de la verdad, que está creado por Dios. Y la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2 también nos dice lo mismo, que nos renovemos en nuestra forma de pensar para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad de una vida abundante, bendecida, una vida victoriosa, una vida en plenitud. Así que necesitamos revestirnos de Dios, como dice nuestra hermana Lirio en su comentario, necesitamos revestirnos plenamente del Señor. La palabra dice en Juan capítulo 3, versículo 3, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Por el otro lado, también Colosenses 1:27 nos recuerda que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El carácter de Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y por el otro lado también Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos enseña que ya no vivimos nosotros, ya no debemos vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, y que lo que ahora vivimos lo vivamos en la obediencia al Hijo de Dios. Y eso es la vida plena, vida abundante, vida bendecida. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día, y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar en otra perla de la palabra a mediodía. Bendiciones y un abrazo para cada uno.